Bueno, nuevamente iremos el amplificador operacional, que es nuestro circuito integrado de referencia que hemos tomado para cómo todos estos conocimientos que acabamos de ver se condensan en circuitos integrados de uso general. Entonces recordemos que es un integrado que tiene dos terminales de entrada y un terminal de salida. Una de las entradas está en contrafase con la salida y la otra está en fase. En amplificadores se usan dos fuentes, una positiva y una negativa, y el corazón de funcionamiento del amplificador operacional es el amplificador diferencial que ya describimos en la sesión anterior, donde la entrada se coloca entre lo que se llama la entrada inversora y la no inversora, y las características que queremos que cumpla este integrado de forma ideal es que la resistencia de entrada, que es la resistencia que entre los dos puntos de entrada, sea infinita, que la resistencia de salida sea cero y que la ganancia sea infinito. Infinito quiere decir muy grande comparado con algo. Es decir, siempre cuando hablemos de magnitud es por un punto de comparación, resistencia infinita quiere decir un valor muy alto. ¿Cómo lo logramos con MOSFET? Que la resistencia de entrada sea infinita. Si ustedes se dan cuenta, la resistencia que hay entre este punto y este punto atraviesa la gate y sur de este transistor, donde aquí hay un aislante, y luego vamos por este camino y encontramos otro transistor idéntico, o sea, atraviesa dos aislantes, por lo tanto la resistencia llega a los valores del orden de los miles de megahertz, perdón. La otra es que ya hemos dicho que si tomo como referencia una de las dos salidas que tenemos de los dos transistores, una entrada está en fase y la otra está en contrafase, aquí ya la amplificamos, pero como necesitamos una amplificación grande, la manera de lograr una amplificación grande es hacer amplificaciones en cascada, es decir, hacer varias etapas de amplificación para ir logrando una amplificación de gran valor, o sea, esto sería el producto de diferentes maneras. Si lo vemos a nivel de una sola etapa, pasémoslo, y tenemos ya lo hemos visto, digamos que este transistor es de K igual a 1 miliamperio por voltio al cuadrado, VT igual a 1 voltio, y el V sub A igual a 200, por ejemplo. Si aquí colocamos 2 voltios, ya sabemos entonces que por aquí circularía 1 miliamperio. Y pues aquí en la resistencia de SK habría una caída de más o menos 10 voltios. Y por lo tanto la fuente de alimentación pues tendría que tener un valor superior a los 10 voltios para dar un margen a que el transistor quedara en la zona de saturación, por decir alguna referencia, 16 voltios, 18, lo que sea. Y entonces ya tenemos un circuito donde ya al meter esta señal, aquí en la resistencia de 10K la vemos a ver amplificada, que hemos dicho que la amplificación la podemos calcular como G sub M, le ponemos el signo menos indicando que es un desfasaje de 180 grados por RD y expresamos la resistencia RDS porque estamos diciendo que esto es 200 voltios y la corriente 1 miliamperio nos da 200K en paralelo con 10K, podemos perfectamente que esta es la fórmula. Estamos diciendo que G sub M es igual a 2K por V sub GS menos VT, y esto sería entonces 2 por 2 menos 1, sería 2 miliamperios por voltio, lo multiplicamos por la resistencia que es 10K, y esto da que la ganancia es igual a 20. Estamos logrando en este ejemplo un amplificador de ganancia 20. Si queremos subir la ganancia, que es lo que queremos, que cada etapa gane lo más que se pueda, una de las opciones, pues inmediatamente pensaríamos en subir estas resistencias, si las subimos al doble, pues la ganancia va a ser de 40, pero el problema es que si colocamos aquí 20K, inmediatamente la caída aquí se nos convierte en 20 y necesitaríamos ya no 16, sino una tensión superior, 20, 30, 26, 36, y ya empezamos a tener tensiones que no serían de trabajo del transistor. Entonces,
realmente subir resistencia tiene sus límites, pero una solución inmediata, que es lo que se hace en circuitos integrados, es en lugar de usar esta resistencia de 20K, usamos una fuente de corriente de 1.000 amperios. Ya hemos visto diferentes formas de ver las fuentes de corriente. ¿Qué ventaja vamos a tener? Desde el punto de vista continuo, ya sabemos que por aquí va a entrar 1.000 amperios, ya que este transistor lo que hace es que asegura que la corriente sigue siendo 1.000 amperios. Pero si lo vemos desde el punto de vista señal, lo que vamos a ver es que la corriente producida por esta señal, inmediatamente lo que va a ver es esta resistencia que hemos llamado RDS. Por lo tanto, pues ya no vemos la resistencia para la señal, resistencia de 20K, sino va a depender del valor de RS, y hemos dicho que RDS es igual al valor de I sub A sobre I sub T. Por ejemplo, si cambiamos esta fuente de corriente y hacemos lo siguiente, colocamos aquí un transistor de empobrecimiento, por ejemplo, canal N, y hacemos esto. Estamos diciendo que entonces la corriente que circula por acá, que queremos que sea 1.000 amperios, debe ser igual a K por B sub GS, pero G y S es igual a 0, menos del VT, supongamos que el VT es el mismo de acá, que sea 1 voltio. Quiere decir que por un transistor también un K igual a 1.000 amperios por voltio al cuadrado, y un transistor canal N de empobrecimiento, tendríamos por aquí 1.000 amperios. Ya estamos haciendo que circule 1.000 amperios. Pero si lo miramos desde el punto de vista señal, hacer análisis de señal, podemos este circuito y decimos, aquí tengo E sub G, que es la señal que quiero amplificar, entro a la gate de este transistor, y entre drain y sur voy a ver una fuente de corriente, G sub M, E sub GS, con su resistencia RDS, que en este caso ya no la podemos despreciar porque la vamos a comparar con la resistencia que estamos viendo aquí, que es la otra RDS del transistor de arriba. Y como vamos, tienen 200 voltios y 1.000 amperios circulando por acá, estamos diciendo que por aquí circula 1.000 amperios, las dos resistencias entonces serían de 200K, y la ganancia ahora sería G sub M, que son 2.000 amperios por voltio, por la resistencia equivalente que sería 100K, nos está dando una ganancia de 200. De esta manera, pues ya tengo entonces que en una sola etapa puedo tener ganancias de 200 y consigo B sub A mayor y la corriente por acá es menor, puedo aumentar la ganancia de una sola etapa. Por lo tanto, ya tengo una manera de diseñar amplificadores de ganancia alta, y es lo que se hace en circuitos integrados. Una resistencia ocupa espacio-volumen dentro del integrado, mientras con la tecnología que existe actualmente de hacer transistores, esto se puede hacer o se cambia, que no sean transistores, sino, no sean resistencias, sino transistores, y se llaman cargas activas. Si lo trasladamos a este circuito, lo que normalmente se hace aquí es colocar una fuente de corriente espejo, que ya la hemos visto acá, y lo hagamos con transistores canal B, ya para hacer lo que hemos venido hablando de combinar transistores. Esta sería el transistor que daría la corriente de referencia donde la carga es esta, y aquí vendría entonces las dos cargas, serían las cargas de la corriente espejo. O sea, lograríamos en este caso una amplificación alta, y como necesitamos aumentar más, si tomamos la salida aquí, quiere decir que aquí lo vamos a amplificar otras veces más, por ejemplo 200 y luego otros 200. Este amplificó 200, la total de la ganancia sería 8 millones. Debo tener en cuenta que este primero
desfasó 180 grados, este vuelve y lo mete en fase y este nuevamente está en contrafase. Acuérdense que al final la tensión de salida debe estar en contrafase con las entradas, entonces asegurarnos de que la salida esté desfasada con la entrada. Y entonces tendríamos ganancias, 8 millones, pues una ganancia alta, típico puede ser 1.200.000. Bueno, hay gran variedad de ganancias que depende del fabricante. Pero pues todavía tenemos un problema. Esta resistencia, como estamos viendo, si colocáramos aquí la salida, la resistencia de salida también sería del orden de los 100K. Y pues lo que queremos es que la resistencia sea un corto. Necesitamos un circuito que haga que esta resistencia que estamos viendo aquí disminuya a un valor bien pequeño. Y entonces ese circuito, ese montaje drain común. Miremoslo rápidamente para mirar todo el panorama. El drain común, que es, normalmente lo que hemos hecho aquí es colocar la carga en la drain y el sur lo hemos mandado a tierra. Drain común es que aquí no ponemos la carga, sino la carga la colocamos aquí. Obviamente tiene que tener circuito de polarización para que aquí circule la corriente que queremos y que el transistor quede en saturación. Es decir, eso no puede cambiar. Llamemos esta resistencia RS por haberlo puesto en la azul. Si lo tengo bien polarizado, entonces la señal la voy a meter ahora aquí. Pero acuérdense, ahora la corriente que va a circular por acá de nuestra señal va a estar en RS. Si hacemos análisis de señal, entonces tengo la señal P sub G, entro a la GI, la sur está aquí está la resistencia RS, aquí está la sur, aquí viene la fuente de corriente, que es G sub M, P sub GS, pero mire dónde está P sub GS, entre este punto y este punto donde está la tierra, y aquí vendría este punto a tierra. Despreciamos nuevamente la resistencia RS para hacer el análisis. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La tensión P sub G aquí es igual, hacemos esta malla de acá. Aquí la salida la voy a tomar aquí, esta es la salida. P sub G es igual a B sub GS, que es la tensión entre estos dos puntos, más la tensión en esta resistencia sería G sub M, B sub GS, RS. Y la tensión de salida, ya lo hemos dicho, que la caída en esta resistencia sería G sub M, B sub GS, RS. La ganancia que sería B sub S sobre B sub E sería igual a G sub M. No hay desfasaje porque mire la corriente instantánea, la estoy colocando hacia abajo y la caída de la positiva, ahí no hay desfasaje. Sería B sub S, que es G sub M, B sub GS sobre RC sobre B sub GS, que multiplica a 1 más G sub M, RS. En estos casos, el RS, si aquí lo pongo es una fuente de corriente, que es lo normalmente que también lo hacen, no le coloco una resistencia, sino coloco una fuente de corriente, esta resistencia es grande, por G sub M, RS va a ser mucho mayor a 1. Y si RS es mucho mayor a 1, quiere decir que B sub S va a ser igual a B sub E. ¿Qué quiere decir? Que en este circuito vamos a tener que aquí también veremos B sub G. Pero ¿qué diferente vamos a tener? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, a hacer un circuito que nos lleva a colocar la resistencia RS y vamos a decir qué resistencia está viendo esa resistencia que coloqué ahí. Voy a decir que si miro hacia allá estoy viendo una resistencia equivalente. Y una resistencia equivalente, ¿cómo se calcula? Voltaje sobre corriente. ¿Qué voltaje? Esto es sur y esto es drain, que sería R equivalente, sería el voltaje de sur sobre la corriente que está pasando por aquí, es sub M, B sub GS. Cuando hago análisis de resistencia equivalente, lo que hago es cortocircuitar acá, o ya esto de acá, cortocircuito,
Y entonces drain es igual a sub, gate es igual a drain, la gate es a drain, o sea, esto sería B sub GS. Y la resistencia equivalente sería 1 sobre G sub M. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro lo que voy a alimentar el siguiente circuito y miro hacia acá, y lo llamo la resistencia de salida, que era que me interesa aquí, que llamamos esta de salida para no confundirla con esta. La resistencia de salida sería RS en paralelo con la resistencia equivalente que estamos viendo que es 1 sobre G sub M. Esta resistencia es alta, estamos diciendo, es la resistencia equivalente es 1 sobre G sub M. Y G sub M es grande, la resistencia tiene valor pequeño. ¿Qué quiere decir? Que este montaje que está haciendo esto, perdón, esto va así, la resistencia aquí. Que si yo miro lo que voy a alimentar de aquí para adelante, este circuito lo que está viendo es la misma B sub G que metí acá, la tensión, pero la resistencia de salida será 1 sobre G sub M. Quiere decir que ya en la resistencia que estamos viendo tiene un valor mucho menor, si hacemos G sub M grande, que lo que estábamos viendo en esto. O sea que aquí lo que hacemos es, antes de sacar la señal, hacer un adaptador de impedancias, o sea, un amplificador de ganancia 1, pero que adapta la impedancia, esta que está viendo aquí grande, aquí la B pequeña, que está viendo como G sub M, y es lo que sale aquí, o sea, todo este circuito. La resistencia de salida en estos integradores puede estar por debajo de los 100 ohmios normalmente. Obviamente todavía no podemos colocar aquí la carga de 4 ohmios, pero sí hemos logrado reducir bastante la tensión de la resistencia de salida.